parte del programa donde vamos a presentarle este fragmento de la charla con Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, en donde habla, bueno, de lo que pasó precisamente ese día, esa noche, donde su imagen fue mostrada en la televisión, y qué tipo de suceso, qué tipo de maniobra que al final de cuentas no acabó de cuajar, pues entre otras cosas porque por fortuna hay otros medios de comunicación que en este caso dieron la versión completa de Mireles en aquel momento donde Mireles y las autodefensas estaban diciendo qué bien que viene el gobierno federal y el ejército a hacerse cargo de la seguridad, que de eso se trata desde hace rato, pero no nos vamos a desarmar sino hasta que haya realmente la demostración de que los templarios y sus líderes, que son este y este 7 que nombran, más las informaciones que ellos han dado, queden cabalmente capturados. Por eso es importante escuchar a Mireles y por eso es importante decirle, como le digo, que uno de los anuncios, el anuncio que ayer hicieron el gobierno federal, es muy importante porque ya pudimos confirmar directamente con las autodefensas que efectivamente uno de los detenidos ayer es uno de los 7 que está pidiendo las autodefensas que sean capturados. Así que subrayo que la detención del Toro, que si yo no me equivoco es el líder de los templarios precisamente en Tepalcatepec, haya sido capturado, y que las autodefensas nos confirman ya esta mañana que ese que han dicho que es el Toro capturado, efectivamente se trata del Toro capturado. Noticia importante porque entonces quedarían 6 de los 7 que las autodefensas han puesto como condición para su desarme. No es que quieran estar armadas per se, sino que dicen nos desarmaremos cuando realmente encontremos una respuesta en serio, como no la ha habido en todos estos años para Michoacán. El doctor Manuel Mireles, José Manuel Mireles, nos cuenta esto, insisto, después de un jaloneo verbal, porque le digo, doctor, perdóneme, no le creo que no sepa quién le dio a leer este papel, etcétera, etcétera. Me voy a la parte donde nos cuenta y nos contesta al respecto. Doctor, me está dando usted una versión que no es creíble, que no me resulta convincente lo que me está diciendo sobre 2 personas que usted no identifica, que no sabe quiénes son, y como si hubieran pasado por aquí, usted les graba un mensaje. Así nada más, doctor, cuénteme en realidad qué pasó. Cuénteme. Bueno, yo pienso que es gente del gobierno porque desde que me trajeron de Michoacán, porque mi familia pidió la protección del gobierno federal, me comentaron que había un montón de nerviosismo en toda la gente, en nosotros. Allá en Michoacán. Allá en Michoacán. Que sería prudente mandarles un mensaje, primero de que estaba vivo, que no estaba secuestrado, pero que estaba siendo atendido. Y de hecho así lo manejé. O sea, usted cuando vienen estas personas y le dicen, doctor Mireles, grabe un mensaje, sería un mensaje para las comunidades, para que sepan que usted está bien. De Tierra Caliente. ¿Y quien le dice a usted, grabe este mensaje, le pone el papel en la mano? Sí, me prestan un documento que estuve viendo. ¿Lo puedo ver? Obviamente mi estado de salud ni siquiera me permitía ver las letras, es de que no tuve oportunidad de verlo todo, solo en partecitas. Pero si me da la oportunidad me gustaría que saliera íntegro, tal como debió haber salido. A ver, léalo. Dice Tepalcatepec, Michoacán, a 13 de enero del 2014. Consejo General de Autodefensas. Dice, al llamado del secretario de Gobernación y del gobernador de la entidad, el Consejo General de Autodefensas manifiesta que nos apegaremos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 14, es decir, aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Somos gente de trabajo y de bien. Reiteramos que la única intención de nuestra lucha es que se restablezca el Estado de Derecho en nuestras comunidades. Pero para que podamos desarmarnos es necesario que se eliminen
que se eliminen los niveles de cobro de piso, extorsión, secuestro, y pedimos más acciones concretas al gobierno federal, como las realizadas en el puerto de Lázaro Cárdenas y el desarme en los municipios de la Tierra Caliente del crimen organizado, principalmente Apacingán, Huetamo, Los Reyes, Uruapan, Morelia, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Ario de Rosales. También exigimos la aprehensión y encarcelamiento de los 7 líderes criminales de la región que nos tienen sumidos en la inseguridad y la pobreza, principalmente a Servando Gómez Martínez La Tuta, a Nazario Moreno González El Chayo, a Enrique Plancarte Solís El Quique Plancarte, a Dionisio Lozoya Plancarte alias El Tío Nicho, y todos los templarios deben ser apresados y juzgados, como el Tena, el Toro y el Chicano. Deseamos dialogar con las fuerzas federales para decirles cómo está la situación y darles información fidedigna. Queremos reforzar a la policía estatal, pero una vez que sea renovada. Nuestros compañeros autodefensas estarán en libertad de incorporarse a ese cuerpo policial o al ejército en las defensas rurales si así lo desean. Con esto demostramos a la autoridad federal y estatal que el Consejo General de Autodefensas está integrado por gente de trabajo que busca la paz para las comunidades. Quiero aclarar que antes de iniciar la lectura de este documento, me presenté como el que soy, José Manuel Mireles Valverde, uno de los 32 coordinadores generales de autodefensa, que no estaba preso, que estoy hospitalizado aún y que tampoco estoy muerto, porque era la inquietud principal de todos mis compañeros autodefensas y comunitarios del estado de Michoacán. Desgraciadamente, este documento se lo leí a las personas que vinieron a pedirme que dijera algo para tranquilizar a los autodefensas. Fue leído a las 9 en punto de la noche, pero a las 9:35, 9:45 más o menos, me empezaron a hablar compañeros líderes autodefensas como Frutos de Aguililla, como Papá Pitufo del área de Buenavista, de que yo estaba declarando el desarme total de las autodefensas como un preámbulo de una gran noticia que iba a presentar a las 10:30 de la noche una televisora nacional. Estaban muy preocupados porque al mismo tiempo me estaban avisando que ya habían desarmado a 50 compañeros de nosotros en la región de Antunes. Acto seguido, a las 10 de la noche, 10:05, convoqué a una rueda de prensa urgentemente para aclarar esta situación de este documento, lo cual hice a las 11:45. Empecé a hacer la aclaración. Vino representantes de los diarios importantes de México. A las 11:25 había terminado yo de hacer mi aclaración, porque no nos gusta que usen nuestras propias palabras para decir cosas que no decimos. Jamás voy a convocar al desarme, jamás, a menos que se cumplan las peticiones que hemos hecho desde hace 10 meses, que el gobierno federal, que el gobierno del estado restablezca el estado de derecho para nosotros no tener razón de existir y regresar. Nos dio mucho gusto la declaración de gobernación y del gobernador de Michoacán el 13 de enero, donde dicen que a partir de ese momento
se iban a hacer cargo ellos de la seguridad total del estado de Michoacán. De primera intención nos dio gusto esa noticia, y si el día siguiente nos hubieran presentado pruebas de lo que estaban declarando, nosotros ya no tendríamos razón de existir. Pero vamos a seguir hasta que ellos terminen su trabajo y nosotros retirarnos en santa paz. Doctor Mireles, usted entonces sí aceptó leer este texto que acaba usted de leer directamente de este documento, que no escribió usted, pero que contiene las ideas que usted ha expuesto y que usted dijo: lo voy a leer, voy a grabar este mensaje, porque el propósito del mensaje era otro al que sucedió. Entonces, el gobierno mexicano le invitó a leer esto, el gobierno mexicano redactó esto por usted, y se transmitió un fragmento de esto solamente esa noche. Mire, en primer lugar, no estaba en condiciones de leer ningún documento. Todavía estoy en un estado muy crítico de salud. Medio leí, un hijo mío me leyó algunas cosas y coincide con lo que he pensado durante estos 10 meses. Por eso acepté leerlo. Lo que llamó mucho la atención de todos mis compañeros es que la noticia la dijeron de otra forma, no tal cual como fue escrita. La noticia dijeron que yo estaba ordenando el desarme de las autodefensas. Yo solo soy un coordinador general de las autodefensas. Y fueron mis propios compañeros los que me hablaron reclamándome esa declaración que se estaba saliendo a la televisión. Por eso tuve que hacer una rueda de prensa de urgencia para aclararle a mis compañeros autodefensas y al estado de Michoacán lo que es la intención de ese documento, que ahora se lo entrego a usted para que usted lo haga el uso adecuado del mismo. No hubo entonces una presión hacia Mireles para leer este documento, sino hubo una solicitud para un propósito que no se cumplió. En la situación comatosa en la que yo me encontraba, el decirme: háblale a tu gente porque están muy inquietos, porque piensan que estás muerto o preso. Esa fue la intención. Para decirlo claro, doctor Mireles, ¿el gobierno lo usó? Puede ser. ¿O pretendió usarlo? O pretendió usarlo, exactamente, aunque desgraciadamente pues no conozco yo a todo el gobierno, ¿eh? Tengo seguridad, tengo vigilancia, no sé de qué corporaciones sean, pero uno de ellos sí me trajo el papel que era importante leerlo para que se calmaran las cosas en Tierra Caliente, porque estaba muy acelerado. ¿Usted no puede identificar la procedencia de quien se lo solicitó, ni puede identificar quién vino aquí y le dio este documento? Pero sí, claramente es una solicitud gubernamental del gobierno federal a usted con un propósito que no se cumplió. Puede ser, todos andan vestidos iguales, no sabía identificarlo. Pero no le queda duda de que es la parte es parte del gobierno, eso sí es un hecho, porque también el gobierno está preocupado por lo que está pasando en Michoacán. Lo que pasa es que yo pienso que no han hallado el camino adecuado. Pues seguiremos conversando, doctor Mireles, gracias por esta parte de la conversación y bueno, sobre todo que cuenta con mayor amplitud y precisión lo que en un primer momento usted simplemente decía, gente que vino y me dijo: blete esto, y ahora dice, bueno, fueron así las cosas. Estemos en esta conversación, seguimos adelante. Bueno, pues esta es una parte de la conversación efectivamente con Mireles muy importante porque clarifica exactamente qué sucedió esa noche. Porque era un Mireles y luego otro Mireles y una utilización de la figura de Mireles en una noche clave donde el tema del desarme de las autodefensas pues empezaba a ocurrir o pretendían desarmar las autodefensas pues utilizando también este tipo de recursos. Lo que vimos es en esas mismas horas nos habla de la complicación o de la imposibilidad, me parece ya a estas alturas del partido, de que el gobierno de la República pueda desarmar a las autodefensas antes de que ocurra lo que las autodefensas han pedido para su desarme. Baste ver lo que pasó precisamente en esas horas donde hubo hasta muertos. En Antunes, cuando patrullas militares llegaron a esta localidad y pretendieron, se llevaron las armas de las autodefensas y salieron 3,000 personas a oponerse a esta decisión y a esta acción militar. Y vimos pues eso
una imposibilidad real de desarmar a quienes han tomado las armas en Michoacán por estas razones. Lo que parece más inteligente, y ya escucharé a Denise Dresser, a Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer, es más que desarmar a las autodefensas ahorita en estas condiciones, pues lo que conviene es aprovechar su propia organización y simultáneamente a la propia decisión y acción gubernamental federal se desarme a los templarios. Por eso es muy relevante que se anuncie, y yo le confirmo que efectivamente las autodefensas identifican la captura del Toro como muy importante, porque es uno de los 7 líderes de los templarios que pone como condición el Consejo de Autodefensas para que se desarmen. No sabemos ya cuántos, ni con cuántas armas, ni de qué tamaño son las autodefensas, pero se ve que el asunto no es cualquier cosa.